Amigos, amigas y amigues de América Latina, aquí ya se siente y ya comienza Al Sur del Río Bravo, edición especial 2024. Aquí, Lupita, acompañada del mejor equipo para hablar de las culturas, las raíces y las noticias de nuestra América. A mi lado y haciéndome la burla, mi querido Jera Saikovic. Buenas latinoamericanos, latinoamericanas, como decía la legendaria Lupita, la primera latinoamericanóloga de la historia. Arrancamos este especial Al Sur del Río Bravo, un programa originalmente radial que arrancó allá por el año 2013, que deambuló por el éter nuestroamericano todos estos años, retransmitido por más de 40 radios a lo largo y a lo ancho de nuestra América, que se tomó una pausa este año, pero que retoma ahora, reanuda en otro formato, en forma de streaming y con algunos cambios, pero con el espíritu de siempre, ¿no? Invitarte a rescatar nuestra identidad latinoamericana, a burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron y a invitarte, como es nuestra consigna principal, a sentipensarnos latinoamericanamente, y de los aguditos del aló aló de Lupita pasamos a los graves del Faca Pérez, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en este formato se dice así, ya que se puede ver en muchos horarios y en distintas partes del mundo. El goleador y el rockstar del equipo. Sí, ya cada vez queda menos, de cada cosa queda menos, pero seguimos, estamos ahí. Comandante también de este nuevo formato. Aquí en este Algo nuevo así. espacio que estamos, que ¿quieres contarnos un poquito, Faca, dónde Les estamos? cuento un poquito, primero que nada, muy contento de volver a reanudar de alguna manera. No sé cómo vamos a hacer para en una hora y pico meter un año entero de Latinoamérica y el Caribe, pero haremos el intento. Agradecemos, por supuesto, a la gente de ARG Medios que nos brinda aquí el estudio para poder realizar este programa, que va a poder quedar colgado justamente en el canal de YouTube para que lo podamos ver nosotros y la gente que está del otro lado en cualquier día y en cualquier horario. La técnica, el señor Santiago Ramos, el señor Raúl Lafite, el señor Juan Andrés Vega y, por supuesto, la producción de nuestro programa, las dos encargadas de atrás de la magia, la señorita María Emilia Mena y la señorita Rocío Coda. Tengan ustedes también muy buenas tardes. El dúo anteriormente conocido como el dúo Flequillo. Sí, el dúo Flequillo ha cambiado. Flequillo Rulo quedó ahora. Lupita, ¿quiere decirnos en unos segunditos de qué va la cosa, qué vamos a compartir hoy? Hoy tenemos el intento de hacer el balance de todo este año nuestroamericano y vamos a ir para ver qué anda pasando por Bolivia, qué anduvo pasando en Venezuela. Vamos a estar en el plano electoral de este año, mucho de ello. Vamos a hablar de México. Muchas elecciones. Muchas elecciones, mucho tire, mucho afloje. No le esquivamos el bulto y vamos a ir a Venezuela también un ratito. Sin Sí, duda. por supuesto, nunca esquivando el bulto aquí. Y además tenemos una entrevistada de lujo, de lujo, Ana Cacopardo, feminista, periodista, vecina de nuestra ciudad, y que vamos a estar charlando un poquito sobre lo que ha sido este año latinoamericano. También vamos a tener testimonios desde cada uno de esos rincones que mencionaba Lupita. Vamos a hacer un recorte, obviamente no entra un balance de todo lo que pasó en la región, así que elegimos los temas más destacados, los lugares más quizás relevantes de lo que ha pasado este año en la región, para parar la pelota y ver qué pasó en este 2024, siempre en clave latinoamericanista. Me tomo una salvedad, muy linda casaca, señor Salkovich. La democracia corintiana. Estuvo cumpliendo fechas hace poco de Sócrates, Del gran el paso Sócrates. a la inmortalidad de Sócrates. Así como no vamos a tener Brasil en cuanto a análisis político, venimos acá con la como turista Tucamao. Turista Tucamao, el Nos querido va a quedar afuera. Lula. Bueno, no sé si ya estamos listos, listas. Estoy listo. Ya me ajusté los cinturones para viajar por nuestra América. Ahí estamos, nos ajustamos los cinturones y empezamos a viajar por los temas más importantes, los temas más destacados que dejó este año en nuestra Al América. sur del río Bravo. Primer tema destacado del año. A cada tema le pusimos una especie de título. Sí, En este caso, para ubicarnos. En este caso es la desilusión del año, la implosión del proceso de cambio en Bolivia. Arrancamos por el tema más incómodo, que Sí, porque por ahí ha sido más nos duele, pero que no podíamos tampoco obviar porque fue uno de los temas destacados de este año. Básicamente lo que tiene que ver con la ruptura del MAS en Bolivia, la fuerte disputa interna y finalmente fractura entre el sector que lidera Evo Morales y el sector que lidera Luis Arce, el actual El presidente. Lucho Arce, como quien le dicen, fuera. ¿no? El Lucho Arce, que fue 11 años ministro de Economía
de cuando el proceso boliviano estaba en la cima de lo que fue la transformación en ese momento, ¿no es cierto? Ni 1, ni 2, ni 3, 11 años. mucho, Y es ahora mucho. que si te he visto, no me acuerdo. Como ministro Sí. de Economía, aparte, ¿no? Ajá. Digamos, él Exacto, fue el padre exacto. del milagro boliviano, como se le decía a esa época de bonanza, inclusión y redistribución de la riqueza en Bolivia. Bueno, ¿cómo arrancó esta disputa? Hace un montón, Sí. ¿no? Incluso hasta desde el minuto cero que asumió Sí. Luis Arce, ¿se acuerdan? Después del año de gobierno de facto, gana el MAS en 2020, en noviembre asume Luis Arce, y ya desde el discurso de Asunción no lo nombra. Algo se preveía, ¿no? No lo nombra a Evo, que lo había asignado. Llamativo porque en la campaña previa había participado Evo en más de una instancia de visibilización justamente con Arce y había hecho también sus méritos para que Arce sea presidente, pero me acuerdo que lo hablábamos con vos temprano y decía, está rara esta relación, se está poniendo un poquito espesa. Así que viene de lejos, no lo nombra. En el gabinete tampoco pone a figuras cercanas a Evo y ahí empieza un poco a complicarse la cosa. Pero el nudo central de esa discusión, por lo menos al inicio, tiene que ver con el liderazgo del MAS. Claro. Y la candidatura para las elecciones de 2025, o sea, hace 4 años. Ya estaba el problema hace 4 años y ahora ya el problema está a la vuelta de la esquina. Se adelantaron un poquito, ¿no? En esa discusión. Te iba a decir como que estaban demasiado jugando la electoral ya, ¿no? Como para las candidaturas del 25, pensándolas en el 2020, ¿quién pudiera planificar a tan largo plazo? Ese adelantamiento de la discusión obviamente es lo que empezó a generar esas fricciones entre Evo y Luis Arce y una interna que fue escalando y no paró de escalar y este año quizás está marcado por la ruptura total, ¿no? Por una ruptura que llegó a un punto de no retorno, Claro. porque uno dice está todo roto con todo lo que fue pasando este año y vamos a mencionar algunas cositas que pasaron este año. Muy bien, bueno, este año esta ruptura, como decíamos, llegó a ese punto de no retorno porque ya no hubo mecanismos democráticos para poder contener esta competencia, este conflicto, este derrotero por quién iba a ser el líder del MAS. A principio de año, Evo quiso llamar a internas para poder dirimir este conflicto, Total. pero Lucho dijo que no. Y después Evo pasó a la acción, encabezó una masiva marcha de 7 días hacia La Paz. Después Evo Morales también encabezó un bloqueo de 3 semanas Tal cual. en La todo de el país, sobre todo en Cochabamba. La marcha era la del pliego, la que iba con el pliego Claro, de eran demandas, ¿no? 18 que exigía, demandas, Claro. muchas vinculadas a demandas económicas, sociales, pero también en rechazo a lo que Evo denuncia como la proscripción, ¿no? De su candidatura. Ahí se empezó a picar mucho más y llegó un clímax, ¿no? De esta disputa. Un clima que además empezó a traer el problema de que este conflicto se llevó al campo judicial. Sin duda. Sí, y al campo de la acción, ¿no? Porque estamos Sí, sí. hablando de, por ejemplo, un atentado de 18 disparos, ni más ni menos, contra el vehículo en el que iba Evo Morales. Esa quizás fue la gota que derramó el vaso y provocó un aluvión de denuncias judiciales por parte del gobierno hacia Evo Morales, algunas bastante complicaditas. Sin duda, y no dejaba de sorprender y también de entristecernos un poco en el contexto en el que se daba todo esto, que justamente mencionábamos temprano en el ascenso en que se encuentra hoy Latinoamérica, esta disputa tan encarnizada a lo interno de Bolivia, ponían un poco arriba de la mesa qué es lo que está pasando realmente en Bolivia en cuanto a lo que se puede venir, pensando en estos ascensos de movimientos de derecha y fascistas. Hoy Bolivia no está exento de eso tampoco. Y tampoco una complicación en el plano económico, ¿no? Porque hablábamos del padre del milagro boliviano, que era el ministro entonces de Evo, Luis Arce, pero ¿ahora qué? Pero ahorita mismo, la cuestión económica está pegando fuerte y ya creo que este dato nos va a pintar el panorama completo, que es que Bolivia está importando gas. Increíble. El mayor productor de la región ahora necesita importar. Y esto está también generando este clima de malestar general, acompañado de cierto viraje en algunas políticas económicas también. Así es, desde el lado de Evo denuncian cierta giro hacia la ortodoxia, ¿no? Económica. Y bueno, esto provoca esta situación económica, escasez de dólares, un aumento de la divisa, ¿no? Que estaba en 6 bolivianos siempre y ahora subió casi a Mucho, 11. sí. Se generó el dólar paralelo, bueno. Y falta de inflación, gasolina, falta de gasolina en un gasolina, momento. eso trajo muchos problemas. Coletazos por todos lados. Depreciación de la moneda, bueno, una situación económica que genera este terreno fértil para que se acentúen las diferencias entre los dos sectores que empiezan a fracturarse aguas abajo, ¿no? Porque no Claro. solamente fue una disputa entre Evo y Arce, sino que los movimientos sociales, movimientos campesinos, indígenas, el sujeto histórico
del proceso de cambio también quedó fracturado de lado y lado. Así que, bueno, ese es un poco el panorama. Y la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que se abre y que estuvimos preguntándonos todo este año sobre todo, que es, bueno, ¿cuál es la razón de esta ruptura? Si hay razones políticas, diferencias programáticas, ideológicas, si es una disputa de egos, de vanidades, de ambición de poder, o si tal vez parte y parte de ambas cosas. Y ya debe estar todo un poquito ya mezclado, pero esto que decíamos, ¿no? Frente a esta pregunta de qué queda de esos ciclos, de ese ciclo progresista, de esos movimientos de nuestra América, ¿qué está quedando ahorita mismo? ¿Y desde dónde vienen los fantasmas y los enemigos? Si no vienen de afuera, bueno, pues vienen también de adentro. Vamos a ir al territorio, como Vamos. siempre. Sí, estaba esperando ese momento, que llegue ese momento. Parar un poco en el biribiri nuestro. Vamos a buscar, en cada uno de los temas del año, vamos a traer un testimonio desde el lugar de los hechos. En este caso hablamos con Gabriela Montaño. Ella fue ministra de Salud de Evo Morales, también fue presidenta de la Cámara de Diputados y del Senado en esos años dorados, y nos comparte su reflexión en torno a cuál es la razón de esta ruptura del MAS en Bolivia. Buenas tardes al programa Al Sur del Río Bravo. Desde Bolivia, un abrazo. Esta Bolivia que está viviendo en estos momentos una crisis tanto económica como una crisis política. La crisis económica está afectando a los bolsillos de las grandes mayorías de los bolivianos y las bolivianas, y la crisis política afecta fundamentalmente al movimiento al socialismo como partido que llevó a la presidencia a Luis Arce y David Choquehuanca, pero también está en la oposición de derecha. La crisis del MAS tiene que ver con diferencias políticas, como por ejemplo la criminalización de la protesta social, una criminalización que ha sido acompañada por una sistemática judicialización de la política. En este momento tenemos más de 130 detenidos en el país por estas causas y, claro, además subyacen otras miradas que tienen que ver con los mecanismos para la explotación de recursos naturales estratégicos como el litio y diferencias que cada vez se hacen más marcadas. Bueno, compartíamos el balance de Gabriela Montaño, más vinculada al sector obviamente de Evo Morales, ex ministra, ex funcionaria también de Evo, y también planteando cierta disconformidad con el avance de la persecución, de la criminalización, de la protesta, de la judicialización contra el sector de Evo, otro de los... Porque no se anda con chiquitas en Bolivia. Cuando la cosa se complica, se hace visible, fuerte, en este caso, con discursos mediáticos cruzados muy, pero muy severos. Sí, duele que un gobierno que nace desde la izquierda, desde los movimientos sociales, esté quizás también avanzando en esta persecución contra dirigentes, y bueno, y contra Evo también en particular, que hasta se dice que puede llegar a ir preso. Veremos qué pasa con esa situación. Me queda la pregunta porque también, bueno, estuvo siempre el MAS, figuraba MAS, ¿no? Evo Morales y su movimiento al socialismo, MAS. Esa sigla también entró en judicialización. ¿Quién se queda con esa sigla también pensando un poco, ¿no?, en lo que se viene? Es asunto de análisis. Y esto es como cuando los matrimonios se separan y están ahí tratando de llevar al niño. Sí. Así, y bueno, pues la sigla quedó para el lado de Lucho Arce. Se quedó Lucho con la sigla. La justicia boliviana obviamente le dio ahí el lugar de la sigla, pero Evo dijo, yo me voy a presentar, no importa, me prestan un partido. Sigue Evo al socialismo. Sigue en esa línea de intentar por lo menos presentarse para las elecciones de agosto de 2025. Pero como veníamos, como estamos aquí también discutiendo qué pasa cuando se fragmentan los movimientos progresistas, de izquierda, nacionales, también tenemos que atender a cómo eso le da espacio al avance de la derecha, ¿verdad? Y ya parece que tenemos un candidato que se perfila como representante de la derecha boliviana. Así es, se llama Manfred Reyes Villa, él es alcalde de Cochabamba, un señor grande que ya viene hace rato en la política tradicional y que ahora aparece como principal figura de la derecha y con posibilidades si es que el MAS finalmente va dividido, entonces, ¿no? Con dos candidaturas sería una... Porque recordemos, claro, que Bolivia venía del golpe de Áñez, cuando se recuperarse, y toda esa derecha, mucha quedó justamente pegada a eso y con inhibición en cargos, incluso algunos en prisión, pero este nuevo personaje que aparece, como dice Gera, que viene hace tiempo en la política boliviana, no tiene participación directa, por lo menos en aquel golpe, o no se lo encuentran hoy con participación directa.
Así que bueno, lo que se viene en Bolivia son las elecciones en agosto, todavía faltan varios meses, pero con la preocupación de si el MAS va dividido y sobre todo la preocupación más en clave histórica, es decir, un proceso que fue hegemónico durante 18 años, el proceso con mayor estabilidad política, Claro. consolidación económica, mayor apoyo popular de todo ese ciclo progresista, bueno, ahora va camino a su autodestrucción. Nos duele en el alma, lo queríamos Sin duda, igualmente sin duda. comentar. Hacemos un peloteo final, si quieren aportar algo. O vamos No, yo me cerrando. quedo si habrá corresponsal de Al Sur del Río Bravo el año que viene en Bolivia. Yo creo que le podemos enviar a Ana Cacopardo a que Tranquilamente, Por tranquilamente. favor. en nombre del Sur del Río Bravo. Tranquilamente. Ya está en los estudios Ana Cacopardo, así que en un ratito Genial. va a estar genial. acá entrevistada. No se pierdan la entrevista. Sí me queda a mí también la sensación de esto de reflexionar sobre los liderazgos, ¿no? En América Latina, la renovación de los liderazgos Sin es duda, un temita sin duda. que viene apareciendo en Ecuador, lo vimos con Lenín Moreno, en Argentina también con esa disputa entre Alberto y Cristina, Lula que tampoco encuentra ahí su sucesor y bueno, Sí. su máxima expresión está en Bolivia y esta dificultad para generar esa renovación y la disputa entre los liderazgos de un proyecto popular que fue faro, ¿no? Para toda nuestra región. Lamentablemente Bolivia nos deja Tristes. muchos monstruos Sí. ahí dando vueltas y pocos destellos en la oscuridad. Segundo tema destacado del año en América Latina y el Caribe y hemos decidido intitularlo El personaje del año y su cruzada contra la integración latinoamericana. ¿De quién estamos hablando? Nada más ni nada menos que de Javier Gerardo Milei. No le gusta ni que le digan Javier, mucho menos le gusta que le digan Gerardo. A mí no me gusta que mencionen su segundo nombre. Vos sabés que pero siempre bueno. pienso, digo, pobre Gera, le va a tocó hacer? en esta vuelta compartir nombre con un ser que espero yo estemos a la altura de que la historia lo ubique en el lugar que le corresponde, que es uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido la República Argentina, y así también la integración latinoamericana. Justo veníamos hablando de Bolivia, veníamos hablando de lo que significaban esos gobiernos en aquellos años, contra encontrarnos en esta realidad hoy, alguien pregonando en contra incluso de esa integración. No solo pregonando, sino que es el pregón del insulto. Sí. Porque ¿qué ha insultado? A Lula, a Petro, a Maduro, a Boric, a AMLO, incluso a la calle Pou, con quien parecía que al principio eran amigos. Así que ahí está. Es el ventilador de los insultos. Esto decía Javier Milei, así se refería a distintos colegas suyos, Sí. ¿no? Presidentes latinoamericanos, saliendo de A toda todo diplomacia. volumen, a todo volumen. Antes de asumir y después, sobre todo también, así se refería a los presidentes latinoamericanos. Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. ¿Qué pensás de Lula? Dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? No le vas a pedir disculpas a Lula. Las cosas que yo dije encima son ciertas. Parece una discusión de preadolescentes. El mismo mecanismo de Petro es el mismo mecanismo de Sánchez. Pero Sánchez fue distinto, porque Sánchez hubo un insulto. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra. ¿Me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña? Los que mintieron exige que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad. ¿Cuáles serían las mentiras? ¿No? Habría que preguntarle a Milei de lo que se decía, porque la realidad que se está viviendo en la República Argentina tiene bastante de cierto con lo que se mencionaba en esos tiempos algunos presidentes de la región. Lula, corrupto y comunista. Petro, asesino y terrorista. AMLO le dijo ignorante también. Claro. Y así a cada uno de sus colegas. Y con Brasil quizás es el problema principal que ha traído la Argentina. Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, siempre es importante tener un buen vínculo y Milei ha hecho todo lo contrario. De hecho, no se ha reunido y tuvo un saludo muy frío Sí. durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro, que quedó para la posteridad hecha meme, con Totalmente, Lula sí. saludando, sonriendo frente Las a todos los caras de Lula. presidentes. Vos now, vos Y now. Bolsonaro, y con Total. Milei con una cara de...
ojete, por decirlo, ¿no? Ah, sí, como cara por de cola, decirlo creo que más cara de cola de se entiende. trasero. Pero se yo entiende en todos quiero lados. traer aquí a la mesa que este antijera, vamos a llamarlo así, Sí. Bien. dice mucho con sus amigos aliados, pero cuando, por ejemplo, le toca insultar a China y luego tener que ir hasta allá, al segundo socio comercial que tiene Argentina, bueno, ya parece que está más tranquilito, no le importa tanto la libertad, no le molesta tanto el comunismo. A veces le toca regular, ¿no? ¿Le toca Con la regular? misma- Es raro, igualmente vivimos tiempos donde un personaje de las características de Milei sea presidente, rompe con muchos protocolos, incluso con muchos discursos. Así todo en Brasil, él tiene sus amigotes con los cuales sí. va, se saca fotos, se choca a las 5, le dan medallas por su virilidad y su... Homofobia, racismo. claro, homofobia, racismo, todo lo que Misógino, podamos meter misógino. entra ahí. Estamos hablando de la familia Bolsonaro, él se lo ha visto muy cercano y muy de lleno en la relación con el hijo, pero así todo con Jair Bolsonaro, creo que si no fue el primer saludo para Milei, cuando asume que publica Milei en sus redes, le pegan el palo, y en otro lugar donde también se encuentra bastante seguido, o va y se van a gloria, tiene que ver con El Salvador y lo que mencionábamos de este gobierno de Bukele. Sí, con Bukele fue el primer y hasta ahora único lugar donde Milei fue a visitar a un términos presidente diplomáticos, en ¿no? términos diplomáticos, cuando asumió su nuevo mandato este año Nayib Bukele. Después lo recibió, después en la Argentina, o sea, tuvo 2 reuniones bilaterales con Bukele. También pasó por Paraguay a ver a Santiago Peña, pero porque le quedaba ahí medio de camino, solo estuvo unas en la horas, escala del la avión. escala le tocó, pero no tuvo ninguna relación, ningún vínculo bilateral con ningún otro mandatario de América Latina y el Caribe, y sí con Bolsonaro, por ejemplo, que vino a la asunción de Milei. Claro. Después no pudo venir esta semana a la cumbre de la CEPAC, de la Conferencia Conservadora, porque no puede salir de Brasil, pero sí vino su hijo Eduardo. Así que también el vínculo de Milei con los Bolsonaro trastabilla un poco la relación diplomática de Sí. país a país, de gobierno a gobierno, con el motorista Tucumán, con Lula. El Y motorista ahora- de Camao. Tan antijera es este Milei que hasta podría tener un programa que se llame Al Norte del Río Bravo, porque Sin duda. es un lugar al que claramente está yendo y viniendo, y ahora que su ídolo de juventud, Donald Trump, es el nuevo presidente, bueno, ya está directamente angelado, directamente en esas Sí. relaciones Obnubilado por carnales. Trump. la Sí, figura que de hecho va a buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y bueno, ya como fan número 1 de Donald Trump, eso es lo que se va a venir el año que viene para Argentina y su vínculo con la región, la sumisión total hacia los Estados Unidos. De esto nos va a hablar ¿quién? Un amigo también de la casa, compañero periodista y sociólogo, el señor Marcos Teruggi, nos envía este testimonio dando un poco cuentas del análisis de esta relación de Milei para con el continente. Soy Marco Teruggi para el programa Al Sur del Río Bravo, para pensar en este primer año de Javier Milei que está por terminar y lo que ha sido su política exterior. Por un lado hay un rasgo central que ha sido, es y será su subordinación con Estados Unidos en términos generales y en particular con el presidente Donald Trump que está por asumir el 20 de enero. Javier Milei es, y lo ha declarado, una suerte de fan del republicano, y esto hace que se va a acentuar esta subordinación, esta puesta de Argentina a disposición de los intereses de Estados Unidos y del presidente Donald Trump. En segundo lugar, que ha sido una política exterior marcada por su propia política de proyección de imagen en lo que es su cruzada contra el socialismo, el comunismo, lo que amenaza al occidente. Lo que ha dicho es una batalla cultural, que fue su propia palabra, en la cumbre de la CIPAC que se hizo en Buenos Aires y que de hecho es parte justamente de esta política de promoción de Milei como estando al frente de esta cruzada conservadora, reaccionaria, internacional. Y en tercer lugar, un rasgo de la Realpolitik en su política exterior, que tiene que ver con la fotografía con Lula, con Xi Jinping, con los acuerdos, con aquellos actores que son quienes detentan palancas económicas imprescindibles para Argentina. Se sabe, Estados Unidos ofrece poco y pide mucho, y no es el caso sobre todo de China y también de Brasil en cuanto a su política exterior. Por lo tanto, ha tenido que ceder y tener pasos que había negado o jurado que no iba a hacer. Así que
Estos tres elementos son centrales, seguramente se agudicen en el 2025 y a su vez no se puede dejar de mencionar la política de persecución interna dentro de la Cancillería, esta suerte de caza de brujas contra todos y todas quienes no piensen como él, lo cual ya es parte de su política doméstica, característica de Milei, que confronta y quiere sacar del medio a todo aquel que disienta con su mirada de la política y de las cosas. Bueno, escuchábamos a Marco y veíamos también. Y lo a veíamos, Marco buen Teruggi. balcón, siempre, buen balcón el de Marcos, siempre buen balcón. Agradecemos Marcos, también ¿quién es? a Marco por la amabilidad, por enviarnos sin el duda. testimonio. También queríamos invitarlo porque es un compañero que, además de hacer una gran carrera en relación a la mirada latinoamericana, va al territorio también y Sin está duda. permanentemente recorriendo la región para traernos las voces desde allí, contando esta sumisión completa, ¿no?, a Estados Unidos. Bueno, Milei lo dijo varias veces, que sus socios son Estados Unidos e Israel y Sí, no mucho más. sin tapujos. Y esta mirada también de someterse a Occidente en un momento donde el mundo quizás está virando hacia otro lado, con una política exterior totalmente infantil y hasta sobre ideologizada, ¿no? Sí, y además con acciones concretas como por ejemplo retirar a Argentina del BRICS, que había sido una de las últimas acciones del gobierno de Alberto Fernández con auspicio de Lula y Brasil, que posicionaba al país en un nuevo panorama geopolítico y bueno, pues ahí te ves. Se estará arrepintiendo capaz, ¿no? De Sí, haberse, no recuerdo haberse sumado a los BRICS. que tuvo algún coqueteo quien era su canciller, que era Diana Mondino en un momento, y creo que también rápidamente fue desestimado ese interés por volver a formar parte de esta cuestión de los países allegados a los BRICS, países invitados, tienen un nombre que ahora se me fue el tecnicismo, que formarían parte de esta nueva tendencia, digamos, de bloque económico y comercial en el mundo, donde Brasil encabeza, ¿no? Así es, así que esa política exterior de Milei que se traslada también en América Latina, que a veces recula, como por ejemplo con China, como mencionaba Lupita, como escuchábamos Muy a Marco. interesante lo que hacen en China, dijo. Sí, al principio eran comunistas, no vamos a hacer nada con ellos, Tal después, cual. bueno, son muy interesantes, Sí. no te piden nada, y después se tuvo que reunir con el propio Xi Jinping ahí en esa también cumbre del G20. La verdad, una pena también que Argentina está teniendo esa política exterior que nos está aislando también cada Sí, vez más. que va a tener mucho costo en lo que viene, porque Sí. Milei va a pasar, pero las políticas que está teniendo en cuenta, que está teniendo Milei para con el mundo, van a tener costo Sí. pesado. Y en particular ignorando, destratando no solo a los líderes, sino a toda nuestra región y favoreciendo, apostando a la desintegración latinoamericana. Y al FMI también. Ya que estamos. Por si quedaba alguna cosa. Volvemos. Segundo bloque de... Al sur del río Bravo, en este paso de comedia que hacemos con Lupita. Y sumamos a una cuarta persona Sí, a este lujazo. programa especial anual de Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Ana Cacopardo y, para quienes no la conocen, periodista referente del periodismo. Para muchos y muchas, la mejor entrevistadora de América Latina. Ya le empezamos a tirar flores para que bueno. Hay un podio, hay un Bueno. top 3. Ana está en ese top 3. Bueno. Así que, en principio, le vamos a pedir disculpas porque va a ser una entrevista por ahí más corta, más dinámica. Todo lo que ella nos enseñó a no hacer, Exacto. vamos a Voy a hacer venir, con Ana. definitivamente voy a venir más seguido. Bueno, sería un, Sí. un placer. Bueno, Ana es, decía, periodista, documentalista, y además la invitamos porque tiene una forma de encarar el periodismo y la comunicación siempre entrando a los territorios de nuestra América profunda, ¿no? No quedándose solo en los análisis macro y los gobiernos y los palacios, sino que va al territorio y ha recorrido buena parte de nuestra América, siempre con una mirada también desde el feminismo, desde los derechos humanos y latinoamericanista. Pueden ver su programa más emblemático, que era Historias de Vidas en Canal Encuentro. Hay algo que todavía queda en YouTube de todo lo que han Exactamente. arrasado, algo hay. Y recomendamos también el podcast que salió hace poquito, conducido por ella, Los monstruos andan sueltos, sobre el auge de las nuevas derechas, sobre todo en América Latina. Así que bueno, Ana, bienvenida. ¿Cómo te sentías en este rol de entrevistada, ¿no? Vos siempre que solés estar como del otro lado. Me encanta estar del otro lado del mostrador, pero acá entre amigos y con esta agenda divina. Bueno, la idea es que nos ayudes a pensar, tirar algunos ahí elementos de pensar la región. La excusa del balance del año es, decir, hacemos un recorte para parar la pelota y justamente pensar la época. Quizás no atenernos solo al 2024, sino pensar esta época en la región, más allá de esta dinámica vertiginosa de las noticias y que nos imponen las redes sociales.
nada, parar la pelota y ver qué está pasando. Y el podcast hace foco en esto que se viene hablando mucho de la irrupción de las expresiones de ultraderecha, ¿no? Esto del auge de la ultraderecha en el mundo y en América Latina también, con el bolsonarismo, con Milei, con Bukele. Bueno, ¿qué estás viendo de nuevo en estas expresiones? Y también por ahí qué paralelismos podemos encontrar con experiencias previas, ¿no? De nuestra historia, reaccionarias, conservadoras e incluso fascistas. Bueno, a mí me parece que es fundamental tener un encuadre, una mirada que no pierda de vista ciertos procesos globales, es decir, en qué fase del capitalismo estamos, porque creo que para todos, de distintas formas, se nos hace evidente que esta es una especie de capitalismo del fin, ¿no? Esta sensación apocalíptica que tenemos, hasta esta dificultad de imaginar un futuro, habla de un presente con muchas zonas de oscuridad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Argentina, y cuando tratamos de poner en palabras esta sensación que seguro a cada uno de ustedes les pasó y también a quienes nos miran, che, esto nunca había vivido algo así, ¿no? Entonces digo, esto tiene que ver sin duda con un cambio de época, con una transición, con ese momento liminar, como lo llama Álvaro García Linera, del capitalismo y de las democracias, ¿no? Entonces me parece que si de alguna manera la pandemia alumbró la posibilidad o la ilusión de que se pudiera construir un mundo distinto, bueno, de la pandemia salimos con más concentración de la riqueza y con más exclusión. No salimos mejores. No salimos mejores, las democracias están en una zona de colapso, porque evidentemente no han logrado aquello que también nos dijo Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa, se trabaja, nada de eso sucedió, y entonces me parece que hay una fuerte insatisfacción y las mayorías están construyendo esperanza en lugares muy lejanos a los que soñamos nosotros, en lugares muy lejanos a las utopías emancipatorias de los progresismos, de las izquierdas, y este es el escenario que tenemos. Entonces, digo, a ver, ¿y esto quiere decir que las ultraderechas son destino? Y no, pero estamos en esta fase, evidentemente, del capitalismo que ha vuelto recargado, y para mí es esta capacidad que tiene el capitalismo de reinventarse, y en este caso de reinventarse como revolución, ¿no? Es notable. Y una radicalidad que, vista en el espejo de los proyectos progresistas, tiene un par de cosas para decirnos, ¿no? Ahí, en eso de qué aprendizajes nos dejan y qué lecciones, ¿no? En las experiencias del progresismo, para también haber dado lugar, ¿no? A que estas rebeldías, estas insatisfacciones, este malestar con la política tradicional sea capitalizado por estas expresiones de ultraderecha, ¿no? Que por ahí hay que rever un poquito de lo que fue esos 10, 15 años del llamado ciclo progresista para entender por qué está pasando esto, sobre todo por ahí en sectores juveniles, ¿no? En esto de esta frase de la rebeldía se volvió de derecha, y que no pasa en todos lados, pero que, bueno, por ejemplo, en nuestro país lo estamos viendo con fuerza, cómo logran conectar estas experiencias oscuras, como decís vos, y antiderechos, antifeministas y anti muchas otras cosas, con la insatisfacción, con el malestar de tanta gente. A mí me parece que, mira, el podcast fue el producto de los propios desasosiegos, ¿no? Digo, para nosotros que somos activistas de derechos humanos, que venimos del campo de los feminismos, yo todavía veo con incredulidad la era Milei. Y esto, por supuesto, genera una cantidad enorme de preguntas, y la primera tiene que ver, y la primera, la segunda y la tercera nos lleva a la pandemia, ¿no? ¿Y a qué pasó ahí y qué subjetividades emergen en la pandemia? Cuando pensamos la crisis del Estado, el resentimiento que se acumuló a fuego lento en la pandemia con un Estado al que le quedó la frazada corta, porque digo, todo lo que fueron el IFE, o si querés, la asistencia económica fue poco tiempo y le llegó a una porción pequeña de la población. Entonces, mientras el empleado municipal se quedaba en la casa y cobraba su salario, había un grueso de laburantes informales, de pibes, ¿no? Muchos pibes y pibas, que acumularon frustración, ¿no?
y que además se enamoraron de un significante que fue el que Milei puso como gran caballo de Troya en las redes, que es la libertad, ¿no? ¿Cómo no te vas a enamorar de la idea de que vos sos el dueño de tu destino? ¿Y cómo no te vas a enamorar de un tipo que dice que viene a enfrentar la casta? Y la casta, que es la política, vista como zona de privilegio. Entonces digo, todo eso hay que mirar y preguntarnos. Mira, Rosana Reguillo, intelectual, cronista, antropóloga mexicana, se hacía una pregunta, en particular cuando pensaba el vínculo de los jóvenes con la política, porque los jóvenes no están despolitizados, se politizaron por derecha, ¿no? Pero Rosana Reguillo decía, ¿cuáles son las heridas de la política? Nos tenemos que preguntar cuáles son las heridas de la política. Ana, vos mencionabas un poco, parafraseando a Alfonsín, ¿no?, acerca de los valores de la democracia y lo que la democracia venía a traer luego de esa época oscura para todo el continente, y un poco estas ultraderechas han entrado en ese discurso de poner en duda la democracia como sistema y encarar en algunos puntos incluso la idea de libertad, la concepción de libertad individual. Los progresismos, las izquierdas, llegamos tarde a esa discusión, no la dimos, la institucionalizamos por demás. ¿Qué fue lo que quedó ahí inconcluso para que la idea de democracia hoy esté discutiéndose y aparezcan nuevas formas, ¿no?, de concepción que van casi muy cercanas al autoritarismo, o son autoritarios, de hecho? Bueno, la primera pregunta que me haría es si una democracia representativa es viable con estos niveles de exclusión. Digo, con una sociedad rota, con una sociedad fragmentada, ¿es viable una democracia representativa? Y el proceso, que eso es evidente en la Argentina, creo que nosotros nos mirábamos en un espejo un poco idealizado, y me parece que la sociedad argentina estaba mucho más rota de lo que pensábamos, pero digo, no hablo únicamente de la Argentina, hablo de procesos que evidentemente, ¿no?, estamos viendo en América Latina, y por supuesto son globales. Entonces digo, la primera pregunta es, ¿los valores de la democracia siguen movilizando a la población? ¿Hay allí algo de otro orden? Es decir, ¿estamos dispuestos a sacrificar esos valores de la convivencia democrática en aras de otros superiores, de la seguridad, ¿no? Digo, veamos el proceso salvadoreño. Ahora, ¿el problema es Bukele o el problema es que por primera vez Bukele le ofrece a la población salvadoreña una respuesta a un tema que hace décadas estaba expulsando población de Salvador? O sea, cuando vos ves y escuchás los testimonios de los migrantes, nosotros fuimos a grabar a México, y eran desplazados por la violencia. Mujeres con sus niños huyendo para que los pibes no quedaran atrapados en la lógica de las maras. ¿Ahora se implica un desprecio por los consensos democráticos o es que hay otras urgencias, ya sea de seguridad en El Salvador o económicas, sociales en Argentina, que ponen en un primer plano, bueno, si me resuelven esto, los valores democráticos y derechos humanos no importan tanto? Y bueno, estamos en esa cornisa, Gerardo. No sé, no tengo una respuesta, pero la cornisa es esa. Y lo que es bastante evidente es que hay una erosión de los valores democráticos y de la institucionalidad democrática. Y eso en Argentina es muy evidente, porque los avances de Milei no encontraron dique de contención, no encontraron. Es un tipo que hay un virtual estado de excepción en la Argentina. Vamos a ponerle las cosas el nombre que tienen. La cacería ilegal a posteriori de la ley Bases disciplinó porque generó un miedo que reverberó de ahí en más. Ustedes volvieron a ver, o sea, las marchas universitarias grandes, ¿no? Entonces digo, ahí estamos. Entonces me parece que uno de los datos de este momento histórico es la erosión de las democracias. ¿Cómo sigue? Me parece que esto sigue en la medida que vayamos a democracias que sean sustantivas. Estas democracias formales, que son un como sí, están en crisis. Y Ana, en relación a esta cornisa y estas sociedades rotas que tú traías, ¿por dónde ves que puede haber o experiencias o movimientos o soluciones posibles de inventar como para volver a tramar esos tejidos? Yo creo que lo primero es no perder de vista, este es un escenario con algunas claves globales, ¿no? Es decir, esto está pasando en este momento del neoliberalismo recargado, brutal,
Pero claro, después hay que mirar qué pasa en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, por supuesto, el escenario nos invita a desargentinizar la mirada y ahí, naturalmente, nos esperanza México, ¿no? Nos esperanza en un momento donde tenés tantas líderes de ultraderecha, ¿no? Tenés a la Meloni en Italia, que hoy tengamos a Claudia Sheinbaum, que además no es únicamente que sea una presidenta mujer, se nombra feminista, ¿no? Y trae agendas muy interesantes para México. Y entonces me parece que ahí, con todos los problemas que tiene México, no los vamos a idealizar, que son enormes, me parece que hay una posibilidad de que procesos, ¿no?, que son los que van por abajo, sigan fermentando, ¿no? Y yo siempre aliento la esperanza en dos movimientos sociales. A mí, en el camino que hemos hecho por América Latina, son los que más me han ilusionado, los que me siguen ilusionando, porque creo que le traen un guión nuevo a la política, que son los feminismos y transfeminismos y los pueblos indígenas. Si nosotros no refundamos como humanidad el vínculo con el planeta, con la naturaleza, con el territorio, si no entendemos que somos parte de una cadena de vida, si no leemos eso, que es lo que nos traen los pueblos indígenas, bueno, no hay renovación posible para la política, ni oportunidad para el planeta. Dos agendas que además la ultraderecha se encarga de enfocar. Exactamente. Como principales enemigos. Ana, esto de desargentinizar y salir de nuestro a veces ombliguismo argento y que, digamos, nos atraviesa emocionalmente por estar viviendo esta tragedia, pero mirando América Latina me genera un contrapunto en esto de el auge de las ultraderechas. Está bien, lo vemos en Europa con fuerza, vuelve Trump. En América Latina tenés Argentina con Milei, obviamente, el bolsonarismo que sigue fuerte, pero que no es gobierno, en un país tan importante como Brasil, Bukele si querés, pero después no tenés ahí mucho más, y tenés, vos decís, México con un proceso interesante, Colombia también con dificultades, pero un proceso interesante, Uruguay que vuelve ahora al progresismo, digamos. Por ahí a veces tenemos esta mirada de un destino inexorable de la extrema derecha gobernando en todo el mundo. Te quería preguntar, ¿cómo ves? ¿Crees que se va a extender estos fenómenos de ultraderecha en la región? ¿Cómo ves por ahí los próximos pasos en relación a esta disputa entre un progresismo por ahí más tibio, más inestable, más complicado, frente a estas nuevas derechas reaccionarias? Yo deseo y espero que este escenario, el de ultraderechas que se animan a ir por todos, de alguna manera permita sacar algunas conclusiones en términos de radicalidad. Es decir, yo creo que los proyectos progresistas necesitan radicalizar su propuesta democratizadora. Bueno, no es fácil, obviamente, ¿no? También los poderes fácticos sabemos cuáles son acá en la relación de fuerzas en los distintos países de nuestro continente, pero me parece que ese es el reto, ¿no? A mí me cuesta encontrar el guión nuevo para la política que necesitamos. La verdad me cuesta encontrarlo. A ver, en Brasil, ¿no? Yo veo en figuras como Manuela Dávila una generación que trae una renovación que necesita la política, que trae esa fuerza de los feminismos, de los movimientos sociales, de los movimientos antirracistas. Creo que Brasil nos enseña el pacto democrático. Se juntaron todos para que no gane Bolsonaro. El famoso cordón sanitario. El cordón sanitario que acá en Argentina votamos. El antiperonismo es tan fuerte que, votamos a Hitler, votan, no me hacer cargo, votan a Hitler con tal que el peronismo no sea gobierno, ¿no? Entonces Brasil nos enseña eso, pero no veo ahí un guión nuevo. La verdad es que con muchas dificultades el único lugar donde veo un guión nuevo es en Colombia, ¿no? Vos ves a un Petro que tiene un relato distinto, un discurso con el tema drogas, iniciativa, una política muy fuerte en torno a los temas cambio climático, su link con los pueblos originarios como defensores ambientales. Y le suma esto de la movilización popular también, la movilización popular. Con esto decías, la democracia representativa. Después me ilusiona mucho Guatemala, ¿no? Me parece que Guatemala está viviendo también un momento muy interesante, y con los pueblos indígenas
bancando como gran movimiento social que está siendo ese movimiento indígena el garante de esta etapa que se abre esperanzadora en Guatemala. Así que yo creo que ahí están las apuestas, en un contexto muy complejo, pero hay que tejer. Yo creo que cuando no vemos un horizonte claro, siempre el destello en la oscuridad está ahí en esa conversación, en ese tejido de los movimientos sociales, ¿no? Y en esa búsqueda. Ahora en la Argentina estamos en un momento de repliegue, porque hay una derrota fáctica y hay que comprenderla. Ana, te corro un poquito de lo político y lo social y te pregunto por esto nuevo que apareció, que son las nuevas tecnologías, los empresarios de las nuevas tecnologías incidiendo también en la política de los países como un suprapoder por encima de las fronteras, y la relación del individuo también con la tecnología. Imagino en los recorridos que ha tenido y los distintos países aparece en todos lados esa cuestión. ¿Qué análisis te merece? ¿Cómo estás viviendo esta nueva era de lo instantáneo, de la efusividad de las redes? Trato de no vivirla, o sea, si yo te lo digo desde mi perspectiva generacional, tengo una mirada muy escéptica, porque lo que siento es que hay un proceso que se aceleró en pandemia, ¿no? Lo nombramos como el capitalismo de plataforma, y que nos invita a estar solitos frente a una pantalla, o sea, un proceso muy fuerte de individuación, un proceso muy fuerte también en términos de cuáles son los valores que circulan allí, el horizonte del consumo, o sea, un conjunto de valores que están más ligados a la subjetividad neoliberal que a una construcción de otro orden. Punto. Y seguido, no es lo único que sucede en las redes sociales. Estamos acá haciendo este stream, cuando se cierran otros espacios, hay una construcción posible de agendas y de voces resistentes que también transitan por las redes. No solamente hay odio, lo que sucede es que hay una instrumentalización del odio muy eficaz por parte de las nuevas derechas, y ahí hay algo también sobre lo que vamos a tener que pensar, porque durante mucho tiempo la política tradicional, en particular de la izquierda, dijo, bueno, no, la política está en otro lado, no está en las redes. Bueno, Milei ganó en provincia donde jamás puso un pie. Y un cartel. Un cartel, nada. Entonces digo, evidentemente ahí hay un ensamble entre todos los territorios cuentan, y hay que jugarla en todos los territorios, en el territorio digital y en el territorio material. La crueldad no empezó en las redes. La crueldad nos golpea la cara todos los días en la calle. Ahora, que las redes las potencian, y sí, también. Y la otra cosa que me preocupa y que me preocupa desde el lugar también nuestro que construimos relatos, ¿no? Es esta cosa de el estímulo permanente. Es decir, que lo que pasa en las redes es que no hay espacio para el silencio, que no hay espacio, es dopamina pura, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en eso es muy parecido, es muy a la ludopatía, ¿no? O sea, es como un gran bingo. Y ahí hay algo que para la reflexión, para el pensamiento crítico, es un problema. O sea, genera pereza intelectual. Y ahí también veo un asunto problemático, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una mirada con muchas preguntas en torno a las redes, pero también con la convicción de que hay que habitarlas. Darle pelea también. Ana, te quería preguntar, por lo menos para ir cerrando de mi parte, vos en tus entrevistas viajaste mucho y estuviste en el territorio con compañeras del movimiento de mujeres indígenas, campesinas, barriales, conocés mucho los feminismos latinoamericanos. ¿En qué momento están para vos? ¿Cuáles son los desafíos donde pareciera que hay como cierto repliegue, un ataque muy fuerte también de las ultraderechas? ¿Cuáles son los desafíos hoy de los feminismos latinoamericanos? Y están arrojados al lugar del enemigo político y en algunos casos a un doble lugar del enemigo, si pensamos que muchas de estas compañeras además son defensoras ambientales. Y yo creo que en el actual contexto de América Latina, donde la mirada del poder global es
América Latina zona de sacrificio para la transición energética. Y en contextos donde, en Argentina en particular, con el RIGI, con este comando de seguridad productiva que armó Burlich para que le permite militarizar conflictos en las zonas mineras, ¿no? En las zonas del extractivismo. Y con un continente que tiene uno de los índices más altos de defensoras ambientales asesinadas, entonces tenemos una zona de riesgo gigante para mirar, realmente. Y al mismo tiempo para mí es el lugar de la esperanza, sigue siéndolo. Digo, en Argentina, en esta crisis económica, el Encuentro Nacional de Mujeres de Jujuy tuvo una marcha de 50 cuadras. O sea, llegaron como pudieron las compañeras. Fue un momento de repliegue, de reflexión, pero sigue siendo un momento de tejer. Entonces digo, una cosa es lo que te dice el poder y otra cosa es lo que somos, lo que tiene que ver con la memoria larga de las luchas. Y yo creo que ahí sigue estando un capital súper fuerte que además es una semilla en las nuevas generaciones, que es la generación de la marea verde. Y en la marea verde esa semilla no solamente está fuertemente en las pibas, pero digo, no todos los pibes son machirulos, mileístas, derechosos, conservadores. Digo, porcentaje muy importante de ese voto de pibes que fue a Milei no tiene que ver con ese universo hiperconservador, sino con una apuesta a salir de la debacle económica, a encontrar una respuesta en una clase política que lo defraudó. Y después creo que hay muchos pibes que están cómodos repensando sus masculinidades. Entonces me parece que eso también es parte de lo que se sembró, de lo que está, de lo que hay que seguir viendo. Y Ana, entonces, como también para ir cerrando en relación a esto que proponías de nuestro rol como comunicadores, comunicadoras, ¿cuáles serían para ti esos nuevos relatos o esos relatos de la memoria larga que hay que volver a poner en primer plano? Vos sabés que me hago la misma pregunta siempre. Me la hice siempre cuando pensamos una agenda, ¿no? Me la hice siempre cuando pensamos, bueno, esta es la agenda, pero ¿cuál es la mejor vocería? ¿No? ¿Cuál es el mejor territorio que nos permite anclar esta pregunta? Bueno, en este tiempo yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre los destellos en la oscuridad, porque nos están vendiendo cada día en nuestra vida el apocalipsis y que no hay otra cosa, y eso no es cierto. Entonces me parece son esos destellos que ves vos ahí para buscar esas huellas. Y esas historias, todas estas historias, o sea, digo, para nosotros como laburantes de la comunicación es un gran trabajo. Hay que buscar esas vocerías, hay que traer esas trayectorias, esas luchas, y están muchas veces muy lejos de estos centros urbanos, ¿no? ¿Qué sé yo? Le pasé una historia a unos compañeros de Página 12 hace poco tiempo atrás sobre una lucha en el Delta, en el interior del Delta, una lucha territorial. Y claro, a veces no hay recursos para pagarle un viático y salir del... Estamos hablando de una hora de Buenos Aires, ¿no? No claro, mucho más lejos, digamos. A una hora de Buenos Aires. Entonces digo, tenemos una dificultad para este otro reto, que es que tenemos que construir una paleta mucho más federal, mucho menos porteñocéntrica, urbanocéntrica. Pero me parece que hay que intentar ese camino, y a mí me ayuda mucho, y que es el ejercicio que hacen ustedes también, que es el contacto con las organizaciones, la conversación con las organizaciones, las agendas que traen, quiénes son ellos, ellas, elles. Y también me parece que otro link muy importante es la universidad pública, ¿no? Es decir, tenemos investigadoras, investigadores que nos traen no solamente la posibilidad de nuevas agendas, sino nuevos encuadres. ¿Cómo miramos los problemas? ¿Qué preguntas proponemos? ¿No? Esa es otra disputa. ¿Cuál es el encuadre de los temas? Y a mí también me resulta, también es un laburo, hay que estudiar, hay que hablar con compañeros investigadores, pero ahí aparece también esa otra herramienta que es cómo encuadramos los temas. Bueno, salir un poquito del celular y ir al territorio, básicamente, por decirlo así. Ni hablar. Mal y pronto. Agradecemos un lujo que nos dimos tener Placer, acá a Ana total. Cacopardo. Espero que lo hayan disfrutado también tanto como nosotras y nosotros. Ana Cacopardo, periodista, documentalista,
y gran compañera, colega y referente para todas y todos nosotros. Bueno, para la gente que está del otro lado, en Spotify está el podcast, en algún otro lugar donde lo encuentran. Lo van a encontrar en Spotify y lo van a encontrar también en las redes de Claxo, porque Los Monstruos Andan Sueltos es una producción que fue alianza entre Claxo y el diario AR, así que lo van a encontrar también en las redes del diario AR y de Claxo. Para entender los monstruos que andan sueltos, pero también los destellos en la oscuridad que... Exactamente. Vamos a quedarnos con los destellos en la oscuridad, completamente. El próximo podcast se puede llamar así. Es un nombre hermoso, Gracias, Ana. A ustedes. Gracias. Sí, divino. Con corte. Es el nombre del próximo Continuamos programa. al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Y continuamos con más de Al Sur del Río Bravo. Interesante siempre escuchar a Ana Cacopardo Gera. Van a poder ver esta entrevista posteriormente en el canal de ARG Medios, el cual, ya que está del otro lado de la audiencia latinoamericana, le pedimos un me gusta, le pedimos que también se suscriban, que colaboran un poco con el medio para poder realizar este tipo de contenidos. Y llegó el momento más esperado de... Por fin. ¿Cómo sería el streameado latinoamericano? De la streameada. De la streameada latinoamericana. Suena fuerte igual. El mayor destello en la oscuridad latinoamericana llega en este momento. Mirá que ha sido un 2024 largo, ¿eh? Estuve esperando este momento hace tiempo, Gera. Llegó ella, la única, la inigualable, la que nos vuelve locos con su pollera amarilla. María Guadalupe Jennifer López Cuellar, la primera latinoamericanóloga de la historia. más conocida como... Ay, qué presentación. Bueno, yo estuve este año, un poco que las palabras no salían y cuando vino la invitación de hacer Al Sur, bueno, pues no sabía qué ponerme y me puse a escribir. Quiero explicarles tantito lo que aquí viene pasando, pero este asuntito que me viene atravesando. Estuve tan calladita que me olvidé cómo hablar. Las palabras se me fueron. No me sale ni mamá. Un manojo de sentidos que me dispongo a ordenar, un enjambre de sonidos que ya empiezan a marchar. Tan movido el avispero, los oídos que me zumban. Es que América Latina se volvió la Menezunda, un laberinto de sombras, todo parece al revés. Si las digo, no se nombran, si las muestro, no se ven. Respiro y hago el intento de contar lo que acontece. Yo lo digo, lo lleva el viento, aquí hay habas que se cuecen. Los hermanos se pelean, menos por menos es más. Más para los que se pasean en los coches de Elon Musk y se dan una vueltita por la ruta de la pena. A purita, rienda suelta, El Salvador se condena. ¡Bú! ¿Qué le pasa a ese tipo? ¡Qué cool esa dictadura! Paradigma y arquetipo del orden por la tortura. Siempre la lucha vigente entre el voto y los golpes. Si se hunde el buque, gente, vayan contando los botes. Escapar al Amazonas, eso sería bonito. Ir chequeando si sus zonas se recuperan lentito. El que lo incendió a lo bonzo parece que marcha preso, nada más que con su bolso, si hasta Dios le hizo proceso. Más, la vida es una tómbola, suben y bajan las cosas, como el precio de las góndolas en épocas sospechosas. Nos sorprende, gente bella, pues que cambien jugadores. Segundo tiempo, entra ella en tierra de luchadores. Es que ahora los más machos, macho menos, se comportan. Feminismo y apapacho en la urna es lo que votan. Y van volviendo las palabras enredadas
medio bobas, es que acá está todo junto, el funeral y la boda. Hay que reescribir con prisa el diccionario del mundo, de azúcar hasta justicia, de libertad hasta zurdo. ¡Ay, qué grande suerte la mía! La suya, la tuya, la nuestra. Reinventar las melodías, formar las nuevas orquestas. Vivir bajo el bravo es eso. Crear el pincel, la hoja, aunque cuesten los procesos, todos juntos, nadie afloja. Continuamos al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. ¿Cómo seguir, no? Después de este momento de Lupita que nos dejó. Por algo lo extrañábamos tanto. Levantamos, levanta. Los ánimos a full. Ahora nos vamos a meter en el tema 3. Tema 3. De los destacados del año, que lo intitulamos de la siguiente manera. La batalla geopolítica del año. Venezuela, otra vez en el ojo del huracán. No le esquivamos al bulto, vamos a hablar de un tema difícil, ¿no? Sin duda. Complejito. Sin duda. Y por eso estuvimos ahí practicando un poco con las palabras recién. Exactamente. Y que justamente al sur del río Bravo, que sería justo en la 9ª temporada o la 10ª temporada, por ahí es de un programa nada más, pero hemos seguido el proceso bolivariano-venezolano en los distintos años que tiene este programa, por ende también nos parecía apropiado encarar justamente este año tan complicado para el análisis en la República Bolivariana de Venezuela. Un proceso que para muchos y muchas, como decía el FACA, es faro, fue fuente inagotable de insumos para estos debates de las democracias participativas, protagónicas o liberal representativa. Este año estuvo atravesado por las elecciones del 28 de julio y todo lo que vino después, ¿no? La disputa narrativa por lo que pasó o no pasó en esas elecciones, donde todo el mundo, literal, se puso a opinar sobre Venezuela. La cuestión es que esa noche del 28 de junio el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador, y al mismo tiempo la oposición salió a cantar fraude desde el minuto cero, incluso antes de que estuvieran esos resultados, apoyado por la ultraderecha global, ya desde ese mismo momento desconociendo el anuncio del Consejo Electoral, llamando a protestas que se dieron 1 o 2 días de fuertes protestas, movilizaciones, también con mucha violencia. Una estrategia bastante repetida, ¿no?, en los procesos electorales venezolanos de parte de la derecha una vez consumadas las elecciones. El mismo libreto que siempre, desconocer los resultados, salir a embarrar la cancha y bueno, días de mucha zozobra, de mucha tensión en las calles, que no duró mucho. Después no siguió esa movilización de la oposición o de quienes estaban disconformes con el resultado electoral o con el anuncio del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, ahí empezó toda esa disputa, tanto en las redes sociales como a nivel diplomático, hacia afuera de Venezuela. Así es, la discusión sobre, bueno, algunos reconociendo como ganadores a los candidatos opositores, pero también empezaron a haber voces diversas que trataban de poner un poco de, vamos a decir, paños fríos, un poco de no sacar conclusiones tan rápidas y tratar de mediar en este conflicto que, como sabemos, no es un conflicto nuevo, no es un conflicto que empezó con estas elecciones. Y que costó mucho encontrar análisis en profundidad de lo que venía pasando, que vayan un poquito incluso más atrás de las elecciones para ver qué es lo que estaba pasando en Venezuela en comparación de algunos años atrás que estuvimos mencionando, y recuerdo cuando hacíamos Al Sur todo lo que tuvo que ver con el proceso de las guarimbas en Venezuela y ese proceso de estabilización realmente muy, muy severo, muy grande, con llamamiento de quien iba, que no era candidata porque estaba inhibida, que estamos hablando de Corina Machado, llamando a que directamente Estados Unidos intervenga en territorio venezolano, creo que fue 2017, 2016, por aquellos años. En Venezuela había empezó, mejor dicho, un proceso de recomposición económica ante lo que fue esa brutalidad de las medidas de bloqueo, más un poco también de impericia propia de la revolución bolivariana, llevar adelante el proceso una vez sacudido los cimientos de lo que significaba la figura de Hugo Chávez y todo ese proceso que encarnaba. De 2016-2017, yo si no recuerdo mal, que era vos corregime, comienza ese proceso de guarimba, de desestabilización, que también se puso muy en el ojo del huracán para todas las voces habidas y por haber en el planeta Tierra, opinando acerca de qué es una democracia y qué no, y depende si conviene o no conviene poner justamente ese análisis arriba de la mesa. Venezuela, recordemos, tiene petróleo para abastecer a casi todo el mundo, y ese objeto no está
exento de análisis. Es el petróleo estúpido, podría ser la frase para entender por qué tanta obsesión por parte de Estados Unidos con Venezuela desde hace rato y también dándole el libreto a la derecha venezolana, Guarimbas 2014, 2017, ya el intento de derrocar a Maduro por la fuerza en 2019 con ese plan Guaidó y esa autoproclamación en una plaza. De recordar acá a Guaidó y hacer chiste al respecto, y nos dio la razón la historia. Guaidó ya no lo reconoce, creo que ni la hermana, ya no, ni lo llamaron fracasó para completamente. Ese intento. Lo cierto que, como decíamos, después de este proceso electoral se dieron al menos 3 posturas a nivel internacional, en esta de que todo el mundo hablaba y opinaba sobre Venezuela. Quienes reconocieron la victoria de Maduro, estamos hablando de Rusia, China, los gobiernos aliados de la región, Bolivia, Honduras, la ultraderecha y la derecha mundial que salió, decíamos, desde un primer momento a desconocer los resultados, a denunciar fraude y a alinearse con la ultraderecha venezolana. Y después algunos gobiernos, si se quiere, que intentaron una postura intermedia, como los de Brasil, México y Colombia, que dijeron, bueno, vamos a esperar a que estén los resultados desglosados de esa elección. Hay que decirlo, resultados desglosados que finalmente nunca estuvieron y que generaron también mayor complejidad del asunto. Totalmente, y sí me recuerdo, AMLO, también de los asuntos venezolanos los resuelve Venezuela. En esta época había una tendencia a que injerencia de todos lados sobre cómo se resuelven los problemas adentro del territorio venezolano, que es un poco ese principio de autodeterminación de los pueblos que tanto se ha bregado justamente desde Latinoamérica. Quizás uno de esos ecos, no sé si inesperados, pero de nuevo destellos en la oscuridad de esa integración latinoamericana, ¿no? Quizás en las voces de estos 3 presidentes. Sí, después México, como decía Faca, quedó por ahí en esa postura más tranqui, y Lula y Petro sí tocaron un poco más y quedaron por ahí con mayor confrontación con el gobierno de Maduro. Lo cierto es que siempre nos interesa poner en contexto, ¿no?, esta disputa local en clave geopolítica y sobre todo Venezuela, que sufre un bloqueo económico, más de 900 sanciones unilaterales y coercitivas que han intentado producir el sufrimiento y el colapso de la economía venezolana, que se ha venido recuperando en estos últimos años, pero que es parte de una geopolítica global y donde no podemos analizar a Venezuela como si fuese una democracia o un país como cualquier otro, sino un país en guerra, ¿no? Un país que está siendo atacado desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, no solo desde lo económico, no solo desde lo diplomático. Así que, bueno, poner en contexto también cómo se ha venido comportando la ultraderecha venezolana y esta sistemática poca afección a la democracia también y a los intentos de golpe permanentemente. No sé si quieren escuchar una voz desde allá. Sí, claro que sí. Como siempre, vamos al lugar de los hechos, nos vamos al territorio venezolano, y una breve reflexión de una colega, una compañera, se llama Giordana García Sojo, escritora, editora venezolana, también fue viceministra de Cultura y presidenta de la editorial del Estado, El Perro y la Rana, hace algunos material años. hemos leído de esa editorial. Gran editorial, El Perro y la Rana, libros súper baratísimos. Esto nos aporta como reflexión Giordana García Sojo. Hola, saludos a los amigos del sur del Río Bravo. En Venezuela 2024 fue un año electoral. En este momento cerramos el año con la expectativa puesta en el 10 de enero de 2025, que será la toma de posesión presidencial. Ya el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, dijo desde España que vendría a Caracas a hacer la toma de posesión, mientras que el presidente Nicolás Maduro hará lo mismo. Así que estamos en una reedición de un formato muy parecido a lo que sucedió cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente en una plaza y fue respaldado por algunos gobiernos de la región encabezados por Estados Unidos. Sin embargo, la economía venezolana vive una reactivación paulatina importante, el salario sigue estancado, pero hay mayor liquidez en la calle y el ciudadano a pie parece más preocupado por resolver su día a día económico que por el extremismo político. Bueno, Giordana García Sojo, editora y también escritora venezolana, aportando esa mirada, también alertando sobre lo que puede pasar en pocos días, dentro de un mes y pico, con la asunción de Nicolás Maduro en su nueva presidencia y también con el intento opositor por volver a reeditar, decía, ese formato de un gobierno paralelo. Sigue estando esta situación de encono, ¿no? Esta situación de embudo en el cual no hay posibilidad de resolver el plano político en Venezuela de una manera democrática. Sin duda, el dispositivo mediático extranjero, occidental, digamos, tiende a poner a Venezuela abajo de la órbita de los países terroristas en el globo.
es interesante ir un poco más allá, poder profundizar. Acá, como bien mencionaba justamente Giordana, también es interesante ver qué piensan los venezolanos de todo esto, de qué están hablando, y se mencionaba un poco la reactivación económica y que el venezolano, quizás también el venezolano medio, está más metido en eso hoy que en toda esta cuestión también que a veces sale para afuera y nosotros quedamos también encorsetados en discutir lo que nos proponen estos grandes disparadores de opinión y nos olvidamos un poco de ir a la base, ¿no? Y recorrer qué es lo que está pasando por el llano. Sí, esto de que buena parte de la población venezolana, que siempre estuvo recontrapolitizada y esa confrontación tan polarizada, hoy quizás está más desafectada de la contienda política. Pero sí, un elemento que siempre hay que mencionar y que muchas veces se invisibiliza es el proceso comunal, ¿no? Que sigue ahí con sus dificultades, con sus debilidades, pero que sigue siendo un faro como proyecto de sociedad alternativa, esto de construir un proyecto desde los territorios, desde las comunas, que se autogobiernen o que por lo menos se empoderen mucho más en estos debates sobre las democracias que tenemos y las que queremos. Sigue existiendo ese núcleo de proceso comunal acompañando, más allá de las contradicciones, las debilidades, las críticas que se puedan hacer a lo que es hoy Venezuela en comparación con lo que fue la Venezuela de Hugo Chávez y ese proyecto revolucionario. Lo cierto, y por lo menos para mí, para cerrar, esto que decía el FAC, importantísimo, no pretender que los conflictos de Venezuela se resuelvan desde afuera, con injerencia ni con intervencionismos imperiales, mucho menos, sino que sean las y los propios venezolanos quienes resuelvan sus conflictos. Sin duda, sin duda. Bueno, y uno de los temas más importantes y preocupantes del año excede las fronteras latinoamericanas, por eso no lo tratamos muy en detalle, pero tiene que ver con el genocidio en Palestina, con la ofensiva israelí contra el pueblo de Gaza, pero sí lo vamos a tocar de una manera muy particular y con una invitada, más que invitada, parte del equipo del sureño. Una corresponsal de lujo. Vamos a escuchar a la querida Diana Carolina Alfonso. Alsures, alsuras, alsuros. Hoy transmitiendo desde Colombia. Queremos comentar un poquito el panorama este año de solidaridad. El Puente del Mundo que se armó con amor y solidaridad desde Colombia hasta Palestina. El 1 de mayo el presidente Gustavo Petro definió la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de ocupación de Israel. Desde entonces, en Colombia se han llevado adelante una serie de iniciativas locales y nacionales como los conciertos por la vida, el concierto por la soberanía en Palestina, y las organizaciones sociales han incorporado la línea de solidaridad y reconstrucción de Palestina al interior de sus escuelas de formación. Hoy, de hecho, estamos en la Escuela Internacional del PUPSOC, y los compañeros y compañeras han definido que la solidaridad con Palestina constituye la organicidad de su movimiento. En ese orden de ideas hay que resaltar la solidaridad que se ha abierto desde las organizaciones de mujeres hacia las organizaciones de mujeres y en general hacia el pueblo palestino. Desde América Latina reclamamos la desocupación inmediata del Estado sionista de Israel y llamamos a pensar en la posibilidad inmediata de que, como humanamente no lo vale, en su momento Palestina tendrá que ser reconstruida también con nuestro amor y con nuestro esfuerzo. Un saludo soberano por el pueblo palestino, un abrazo desde el Cauca, Colombia. Y ahí pasaba entonces Diana Carolina Alfonso, a la cual le mandamos un gran saludo de acá desde el sur, bien al sur, mencionando un poco lo que está sucediendo en Gaza y que también toca a los pueblos de América Latina, sin duda, en esta cuestión de solidaridad y de internacionalismo que tanto ha tenido América Latina para el mundo, y que lo que se está viviendo hoy en tiempo real y viendo cada uno en su dispositivo, en algún lugar, en su computadora, en Gaza, es realmente una cosa pero que pone los pelos de punta, como decimos acá en Argentina, porque se está cometiendo una limpieza étnica, dicen algunos directamente en esa categoría, lo que está pasando en aquellos lugares del mundo. Sí, importante lo que está haciendo, lo que viene haciendo Petro, el gobierno colombiano y parte de los pueblos de nuestra América, no dejando de denunciar esta situación. Y si veníamos medio ahí con temas ahí bajón, vamos a cerrar último tema del año, más para arriba, porque el cuarto y último tema que vamos a analizar se titula de la siguiente manera: La esperanza del año, México y las elecciones de la región. Las lecciones también podríamos decir, de que nos deja México, de lo que ha sido esta transición, este traspaso
este proceso electoral que devino en la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, como mencionaba en la entrevista Ana, y vamos a hacer un breve raconto de lo que fue los 6 años de gestión de Andrés Manuel López Obrador y los desafíos que se le presentan a Claudia Sheinbaum. Así es. El proyecto fue bautizado como la Cuarta Transformación y a partir de ahí arranca justamente este proceso que traza el surco de continuidad histórica con los 3 procesos de cambios profundos: la independencia de 1810, la reforma de 1858, liderada justamente por Benito Juárez, y la revolución de 1910. A partir de ahí se encadena en esa tradición AMLO, y lo que podríamos denominar la Cuarta Transformación sería herencia de aquellos procesos. No más es a decir que es una tradición en la que casi que borra todo el siglo XX priista, mexicano, Totalmente. del PAN. Y yo aquí no quiero mandarme la parte, pero desde que AMLO tomó el lupitónico. Eso es cierto. Energizaba el lupitónico. Breve explicación El lupitónico es un elixir, un brebaje que, la verdad es que no hemos podido, estamos tratando de producir nuevos volúmenes porque lo estamos necesitando, que un poco, elevaba el espíritu y AMLO... El mayor consumidor. El mayor consumidor y terminó su sexenio con el 70% de aceptación. Gracias a tomar tanto lupitónico, AMLO cerró 6 años de gobierno con la pandemia en el medio, con la guerra en el medio, con que muchos decían que la guerra... Bueno, y con un partido así de chiquitito que vino a romper todo. Y con las mañanitas, ¿no? Que todo el mundo decía. Mañaneras, mañaneras. sí. Siempre tuve el dilema ese. Gran estrategia comunicacional. Gran estrategia, levantarse todos los días tempranito y darle pique al micrófono a cámara para la población mexicana. Y acá hicimos algún momento diciendo, AMLO, meté segunda, pasalo nasta. Ahí está, el lupitónico y las mañaneras. Jodíamos con AMLO que había que escucharlo en 1.5. Finalmente, con las mañaneras, se convirtió en el mayor youtuber de mayor visualizaciones de Hispanoamérica. Esto es posta. Y de esta manera terminó ese sexenio con mucha popularidad, como decía Lupita, y con una estabilidad económica envidiable y una estabilidad política envidiable en México, a contrapelo de gran parte de la región, ¿no? Donde de las últimas 23 elecciones presidenciales, las oposiciones ganaron 18, o sea, venían perdiendo todos los gobiernos. AMLO fue uno de los que consiguió reelegir, en este caso delegar su popularidad a Claudia, con políticas sociales, con becas, con una macroeconomía también estable, con baja inflación, una serie de medidas sociales y económicas que hicieron salir de la pobreza a nada más ni nada menos que 9 millones de personas y que generaron este plafón para esa aceptación y ese traspaso de legitimidad para que Claudia ganara por goleada también, ¿no? Las elecciones. Sí. Goleada, Adelante, Lu. No quisiera dejar de mencionar también ciertas políticas de inclusión y de derechos hacia la diversidad sexual, que también son novedades, ¿no? Para la sociedad mexicana. Porque justamente en México, cuando hablamos de la integración latinoamericana, siempre nos quedó afuera en el bloque aquel de hace 10, 15 años. México no terminaba de anexarse. Justamente AMLO termina casi que encabezando la nueva oleada integracionista y fue uno de los primeros cuando a Cuba se lo bloquea y en la pandemia no puede llegar nada a Cuba. Es justamente un barco sanitario desde México el que llega a Cuba con primeros insumos para poder paliar lo que era esa situación pandémica en la isla de Cuba. Tal cual, esa política exterior que muchas veces se decía México mira siempre al norte. Exacto. Con Morena, con AMLO, empezó a mirar hacia el sur, denunció los bloqueos a Cuba y Venezuela y también asiló a Evo Morales. Cuando el golpe de Estado, cuando incluso hasta corría riesgo su vida, lo asilan a Evo. La política exterior de AMLO también, otro de los baluartes de su gran gobierno. Y se viene Claudia. Claro, porque ahí está la situación, ¿no? Un presidente con el 70% de aceptación, pero tiene que dejar una heredera o un heredero, ¿no? En este caso, por primera vez en la historia de México, fue una heredera. Y aquí aparece Claudia. Una científica. Una profesora. Que había sido la primera jefa de gobierno del DF. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Y que sacó el 60% de los votos. 30% por arriba de su contrincante, que también era una mujer. Xochitl Gálvez, que aglutinaba a toda la partidocracia tradicional, a los 3 partidos tradicionales, sin embargo quedó 30 puntos abajo. Morena logró amplia mayoría en ambas cámaras,
pasó de gobernar 4 a 24 de los 32 estados mexicanos. Tiene todos los botones del tablero Claudia para gobernar y darle esa continuidad con cambio como propone en este segundo piso de la cuarta transformación. Interesante este traspaso de mando, de cómo fue a nivel interno y externo del partido de Morena, en el cual, como para seguir discutiendo buen nombre de las partido. continuidades. Claro, que hicieron primero una... un relevo interno, una encuesta, y se eligió a la persona que tuviera mayor aceptación. Sí. No, y me quedo con esto un poco que mencionaba Jera también acerca de las oposiciones y la pospandemia, las elecciones y el ascenso de la derecha, porque en México particularmente poco se habla de ascensos de extrema derecha, más bien se habla de lo tradicional, lo conservador, que son los partidos que gobernaron casi todo el siglo XX, pero poco de esto, y algunos analistas o algo mencionan a la gestión como valor principal del asunto, un buen orador, un buen interpelador, un tipo como AMLO que terminó siendo youtuber. Ahora, con otro perfil, Sheinbaum levanta ese guante, pero se hablaba de la gestión, de lo que pasó en México para puertas adentro, tiene que ver un poco también con esta aceptación y con un resultado electoral contundente, como hacía tiempo no se veía en los países de la región. Medio sencillito, ¿no? Si haces una buena gestión, exactamente, si le mejorás la vida a la gente, y no hay lawfare, no hay trolls, no hay campaña mediática ni poder judicial que te pueda detener. Y sumo, si no te peleas con tus amigos también, para pensar... Otra lección que nos llega desde México. Hacia México nos vamos a ir para escuchar el testimonio que nos trae Verónica García. Ella es militante de Morena, es referente y ha tenido distintas tareas en las relaciones internacionales que ha venido tejiendo Morena también con América Latina. Así que escuchamos a la querida Beca desde México y su reflexión sobre qué nos deja el proceso de Morena para América Latina. Hola, saludos a los compañeros del programa Al Sur del Río Bravo. Mi nombre es Verónica García, soy militante de Morena y pertenezco a la Coordinación Internacional del Gobierno de la Ciudad de México. Quisiera compartirles que una de las grandes fortalezas que vemos en nuestro proyecto político de la Cuarta Transformación y que está justamente ahora cimentando ese segundo piso, ahora encabezado por la primera mujer presidenta en nuestro país, que es Claudia Sheinbaum, es justamente trabajar con el legado que nos dejó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y es trabajar con políticas públicas pensadas en los más pobres, en los sectores más vulnerables. Además, hacernos trabajar con mucha cercanía, mirando y recorriendo todos los territorios en nuestro país, preguntándole a la gente cuáles son las necesidades, y eso que se vea plasmado en políticas públicas que estén resolviendo varias de las problemáticas heredadas del neoliberalismo. Siento que mientras la ciudadanía, el pueblo, sienta por convicción un proyecto político cercano, eso va a ser un pilar fundamental. Además de todo, también tiene que ver con que hay un relevo generacional, se están varios sectores sociales que habían sido históricamente excluidos, como son las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, ahora estén tomados en cuenta con el gobierno, y no solo eso, sino están justamente en la toma de decisiones. Verónica García, conocida como Beca, para la compañerada, a quien le agradecemos también que se haya tomado ahí unos minutitos para enviarnos este testimonio. Y hay otro colega amigo en México a quien hay que saludar, ¿no? En este paréntesis. Y nuestro queridísimo Lucio Garriga Olmo. El pebete. El pebete, que ya se ha convertido en un señor en México. Tremendo periodista y colega que está haciendo... Toma tequila, mete tacos, baila ranchera. Ha hecho todo. Un saludo para Lucio Garriga, que está viviendo y trabajando en México. Y que nos invite, pues. Bueno, pero todo muy lindo, pero también hay desafíos. Todo no es color de rosa y para nada. El gobierno de Claudia le esperan varios desafíos e incluso algunas deudas también que quedan pendientes del sexenio de AMLO. Sí. La principal tiene que ver con el tema de la violencia organizada, ¿no? El narco, que bueno, ya se ha salido de control, que viene hace largo rato, hace décadas, y que se dice que cerca del 70% del territorio mexicano hay estructuras de la economía criminal controlando el territorio, un tema que tiene muchas responsabilidades locales, digamos regionales, pero que también es un desafío para Morena, para Claudia, intentar contrarrestar y hacer mucho más contra este tema tan complicado que también salpica a la región. Sí. Y que está totalmente imbrincado en el Estado, ¿no? Entonces eso también es un desafío. Y que tiene mucho que ver con lo que hay arriba, ¿no? Lo que hay al norte, donde está el principal consumidor de drogas del mundo. Y que ha cambiado de mando.
justamente el que arrancó ahora es el que prometió construir el muro más grande de la historia de la universidad del mundo. El temita de al norte del Río Bravo, ahí se entremezcla en los desafíos de Claudia. Con Trump. Con Donald Trump, donde no se le viene fácil, ya ha habido algunos intercambios entre Claudia y Donald Trump, porque Trump promete la mayor deportación de la historia, esa es su promesa de campaña. Muy buena oradora Sheinbaum también, de cómo se planta al micrófono y la oratoria que tiene, si bien es estructurada, muy buena oratoria, que a veces también estamos un poco acéfalo de grandes oradores, Sí. un poco, ¿no? De escucharte todo y decir, bueno, quiero escuchar, pero quiero que me llegue, no solamente escuchar por Sí. sentir pertenencia, sino que me llegue. Y era un gran desafío también, ¿no? Sin Estar a la duda, altura de sin ese duda. personaje comunicacional que era AMLO. No, y también de enfrentarse a uno como Trump, que también es muy de acá, ¿no? De Muy bocón. Sí. Muy bocón, gracias, ¿no? Ultra bocón. Ultra bocón y otros que también lo copian, ¿no? Bueno, va a tener ese desafío de la frontera. Y porque como tan bocón que es Trump, también amenazó con subir 25% los aranceles a las importaciones desde México. Ajá, que es su principal socio comercial también y que Claudia le contestó, bueno, si vos la subís, yo la subo, y ahí se plantó un poco. Claro. Claudia, veremos cómo se da ese vínculo, donde también Estados Unidos necesita Es que de justamente la producción mexicana Claro. y donde va a estar el tema migratorio en el Y centro de la escena, no solo por el flujo migratorio que ha crecido mucho de latinoamericanas y latinoamericanos que emigran hacia el norte, sino también por esto el flujo de deportaciones. Claro. Y qué va a pasar con toda esa gente que Trump promete deportar y que naturalmente caen alojadas en México. Así que bueno, Es un ese gran doble problema. desafío que va a tener Claudia de cara a la relación con Estados Unidos y en particular con este personaje, el referente de la ultraderecha global como Donald J. Trump. Exactamente. Otro punto que mencionaba Lupita mencionaba temprano, tiene que ver con los derechos de las mujeres, que ha comenzado un poco bajo el gobierno de AMLO, que eso encontraría continuidad en el gobierno de Sheinbaum, así todo falta mucho, pero un poco hacia la paridad política también se va, ¿no? En estos términos de representación y lugares institucionales ocupados por mujeres. México se encontraba bastante atrás en ese asunto, en estos últimos tiempos ha tomado bastante iniciativa esas propuestas. Sí, algunos datos quizás que pintan un poco el panorama. 9 mujeres son asesinadas por día en México y además el 70% de las mexicanas ha padecido algún tipo de violencia, sea psicológica, sexual, física, económica. Y además las estructuras de poder todavía siguen estando protagonizadas por los hombres, los sindicatos, los generales, los gobernadores, los principales empresarios y banqueros, y ahí también es un espacio a ganar por las mujeres mexicanas. Sí, una sociedad muy atravesada, ¿no? Por el patriarcado, por el machismo, que uno lo palpa estando ahí en el lugar, incluso esto de que tienen un vagón especial en el metro, en el subte. El vagón rosa. El vagón rosa para exclusivamente mujeres, para que no sufran acoso, una cosa que, bueno, tener que resolverlo de esa manera habla mucho de dónde parte México en materia de derechos hacia las mujeres y de la violencia de género, pero que empieza un poco a generar estos buenos síntomas, como por ejemplo la primera presidenta mujer de la historia mexicana. Veremos que también eso se traslade a políticas activas y públicas en materia de género. Vamos cerrando México con esta buena... ¡Viva México, con cabrones! Esta lucecita de esperanza, más allá de estos claroscuros, cierta esperanza y ciertas posturas de que, bueno, no todo está perdido, no todo es ultraderecha y no todo es fake news y partido judicial. Sí hay un gobierno que ha logrado estabilidad, que ha logrado mejorar incluso, la vida de la perdóname, gente. Jera, no quiero dejarlo afuera, cortísimo, pero es tanto la aceptación y dónde está parado hoy Morena como gobierno que van a hacer una reforma judicial también, cosa que es impensada en cualquier otro país de Latinoamérica. Hoy tiene espalda hasta para plantear eso arriba de la mesa. Veremos después qué circuitos encuentra, pero hoy hasta se llega a plantear la reforma judicial. Sí, donde va a ser la propia población quien vote Exacto. quiénes van a ser las y los jueces y magistrados y magistradas. Lupita, usted que ha conocido México, que ha estado, bueno, por toda nuestra América, pero que tiene ahí un corazoncito especial ahí al norte de nuestra matria grande, no sé si quiere cerrar este capítulo mexicano con alguna reflexión, alguna mirada, alguna... Bueno, sí, es un gran desafío. México es un país enorme, es un país muy presidencialista, deposita muchísimo en la figura del presidente, en este caso de la presidenta. Esperemos que Claudia pueda llenar esos zapatos y hacer valer su recorrido, su trayectoria y también estos
estos proyectos de cambio estructurales que anda necesitando México hace ya muchísimo, como siempre decimos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y viva México, cabrones. Órale. Continuamos al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Bueno, hermoso balance del 2024, pero me imagino que se estarán preguntando ¿y qué pasa el año que viene? Breve, vamos a hacer un breve peloteo porque ya nos vamos de tiempo y ya nos estamos despidiendo. ¿Qué es lo que se viene para el 2025? Algunos puntos, después seguramente surjan muchas cosas de forma espontánea. 10 de enero asume Nicolás Maduro y, como decíamos hace un rato, también hay el peligro latente de qué va a ser la derecha y un supuesto montaje de un gobierno paralelo. 1 de marzo asume, y no lo mencionamos hoy, Yamandú Orsi, vuelve el Frente Amplio, vuelve el progresismo después de 5 años a gobernar el Uruguay y trae nuevos aires frescos al Río de la Plata. Sí, que nos quedó fuera por cuestión de tiempo, palo y palo estuvo el asunto en Uruguay, pero finalmente el Frente Amplio vuelve a la toma del poder. Bendecido por el Pepe Mujica, que lo dio todo en la campaña. Un día hay que hacer un especial de Mujica en toda su faceta personal, la faceta estratégica, la faceta guerrillera, etcétera, porque realmente es un personaje muy llamativo de América Latina. Calendario electoral 2025. 9 de febrero, primera vuelta presidenciales en Ecuador. ¿Dónde está el desafío para la Revolución Ciudadana, para el correísmo, después de haber perdido dos balotajes? En el palo le pegó. En el 2021 y 2023 perdió los dos balotajes, ganó en la primera vuelta y perdió el balotaje. Veremos qué pasa ahora en febrero y sobre todo en la probable segunda vuelta ecuatoriana. Ya no podemos hacer más chistes con la sorpresa. No. Novoa nos quedó ahí raro para engancharle el remate humorístico. Veremos qué pasa con Novoa, le dejo ahí a ver qué se le ocurre. No tengo todavía. Sigue el calendario electoral. Agosto, presidenciales en Bolivia. Con el más y el menos, no sabemos. Octubre, legislativas en Argentina. Veremos cómo le va a Milei y La Libertad Avanza en esas elecciones. Va a ser de casi medio. un plebiscito, ¿no? Para el gobierno de ultraderecha argentino. Falta un montonazo para pensar en noviembre, pero lo cierto sí es que va a estar intenso el 2025 en Argentina. Noviembre va a haber otra elección importante en América Latina, Chile. Seguramente se despida de la experiencia bastante... La tibia experiencia de Boric seguramente llega a su fin. Por eso no se hay que viene confiar tanto en la posicionando juventud. más que la ultraderecha, la derecha clásica, ahí con Evelyn Matei viene posicionándose. Veremos qué pasa, falta un montón también. Presidenciales en noviembre en Chile y también en Honduras, donde veremos si reelige Xiomara Castro y también la izquierda hondureña. Y otro tema que seguramente va a atravesar el año y no tiene que ver con lo electoral es la situación de Jair Mesías Bolsonaro. Todo esto último que estuvo saliendo a la luz, ¿no? Aparentemente. Está siendo acusado de intento. Como principal responsable del intento de golpe de Estado y del intento de magnicidio contra Lula. Bolsonaro y 36 personas de su entorno van a ser juzgadas por el intento de golpe y por querer matar a Lula, así que puede haber muchas posibilidades de ver a Bolsonaro nacateira, como se dice, tras las rejas. No me imagino que pueda lograr esa foto que logró Lula, ¿no? De todas las multitudes despidiéndolo. Y bancándolo. Ojalá marche preso Bolsonaro. Todo esto capaz, en una de esas, lo puedan seguir el año que viene, en el sur del Río Bravo. Queda abierta la pregunta. Que las personas que nos estén escuchando, que quieran que al sur del Río Bravo esté el año que viene, nos dejen un comentario diciendo quiero que venga al sur del Río Bravo 2025. Ahí va, le dan un me gusta. También se suscriben a ARG Medios, a quien agradecemos por abrirnos las puertas, los micrófonos, esta hermosa casa que nos ha cobijado hoy y que tiene un equipazo también que ha hecho posible todo esto. El señor Santiago Ramos estuvo hoy en la dirección de cámaras, tremendo laburo. El señor Juan Andrés Veiga, el señor Raúl Lafite, las productoras de este programa, María Emilia Mena, Rocío Coda, y una visita especial de un compañero que estuvo en los orígenes de todo esto, cuando Gerardo llegó con una idea a una radio de la cual formábamos parte y nos planteó que tenía una gana de hacer un programa latinoamericano. Era el señor Fernando Gómez, que aquí se encuentra, aunque a los Andes, equipo del ascenso argentino, lo vienen bombeando. Fernando, él siempre sigue firme acá. A pesar de que no estaba del todo conforme con el nombre, después bancó a full y fue los principales apoyos de este programa, que se va yendo porque todo tiene su final. Se va yendo. Todo tiene su final, nos vamos
capaz bailando salsa en una de esas si se animan. Acuerda que hay cámaras, ahí hay que Tirando una quebrar la cadera de verdad, Gerard. Van a poder ver quizás la pollera amarilla de Lupita. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Así Emisión especial, primer streaming de Al Sur del Río Bravo. Especial 2024, resumen del año, balance. Tremendo. Hicimos un recorrido por los temas más destacados, las tuvimos a la gran Ana Cacopardo aquí, así que también les invitamos a que escuchen y vean esa entrevista por separado, que seguramente va a estar, ¿no? Va a estar cortada seguramente en el canal de RG Medios, ahí la podrán ver de entera la entrevista. Esto fue lo que intentamos hacer hoy, pero... La realidad, la posta, la verdad, como le decimos acá en Argentina, la verdad de la milanesa. ¿Qué ha sido todo esto, Lupita? Esto, Gera, Faca y todos los que están escuchando, no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentir, pensarnos y encontrarnos, mirarnos a los ojos, encontrar los destellos en la oscuridad y proyectar un futuro mejor latino-caribeñamente. Chau, 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 chau. ¡Bravo! No, salió. Pensé que no llegaba nunca este momento. Bueno, 3 horas y cuarto. No, estamos para hacer la de 24 horas Malvinas. Olvidate. Digo que si hay que